Continuamos en este segundo día del set de conocimiento Jaime Textil Colombia 2025 con el conversatorio Espacios Flexibles, la adaptación del diseño a las nuevas tendencias de residencia y hospitalidad. Este conversatorio lo modera Juan Fernando Loaiza del Laboratorio de Conocimiento de Inex Moda y lo acompañan Ana María Fríes, arquitecta colombiana, presidente de ACAI, Camilo González, gerente regional de WeWood House, Adriana Fernández, líder de categorías Hogar, Jardín y Aire Libre de Home Center Colombia. A ellos les damos la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso. Un saludo para todos y darle la bienvenida a este espacio que nos permite articular conversaciones de valor en torno a la categoría, en torno a la industria y poder también triangular el conocimiento que tienen grandes aliados. Estamos en un año donde la co-creación es un concepto supremamente importante y por eso creamos este espacio de valor con conversaciones previas en las cuales nos va a acompañar Adriana con su experiencia, ese conocimiento de lo que pasa con los hogares, de lo que sucede también con las familias. Camilo, que nos puede contar qué pasa con las personas y las familias a la hora de disfrutar su tiempo libre, a la hora de alojarse en lugares, en estancias largas, en estancias cortas y cómo va cambiando también esa forma de alojarnos. Y por supuesto, Ana María Fríes, quien actualmente desde su presidencia de ACAI, pero también con la experiencia que ha tenido al frente de la revista Axis y en Artesanías de Colombia, nos permite encontrar esa relación entre los hogares, las familias, los huéspedes, la artesanía, pero sobre todo hablar de diseño y hablar de industrias creativas. Quisiera comenzar entonces con Adriana, preguntándole cómo ha visto que están cambiando esas familias a las que hoy desde Home Center tienen que entregarle una propuesta de valor y familias que también están enfrentando en muchos casos pues una crisis de costo de vida que para nadie es un secreto a nivel global. ¿Cómo Home Center hoy ve esa evolución de las familias? ¿Qué es lo que han identificado en el corto y en el largo plazo? ¿Y cómo conectarse con esas necesidades? Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues desde Home Center hemos visto, y pues para nadie es un secreto, que el tema de la población ha venido disminuyendo. Hoy en día en Colombia hay 18 millones de hogares, los cuales están compuestos por 2.9 personas. Y hay una tendencia y hacia el 2050 estos hogares van a estar conformados por 2.1 personas, o sea, se va a reducir considerablemente. ¿Qué hemos visto nosotros? Digamos, el tema de las mascotas gana una relevancia muy grande en el país. Hoy en día el 60% de los hogares colombianos tiene una mascota en el hogar, digamos, en Bogotá es mucho más alto, es del 65%. Entonces, hemos visto cómo cambian estos hogares a nivel general. Están conformados principalmente por familias monoparentales y unipersonales. Y esto obviamente impacta el tema de los hogares, pues porque ya pasamos de unos apartamentos grandes. Ahorita en promedio los apartamentos son de 50, 60 metros cuadrados, e inclusive pues ya encontramos en el mercado, bueno, y ustedes saben más del tema, apartamentos de 37 hasta 25 metros cuadrados. Entonces tenemos que adaptar los productos y los que vendemos en Home Center para volver estos hogares multifuncionales. Entonces también hemos visto ese cambio. Digamos, en pandemia este tema se aceleró, los hogares se volvieron escuela en la mañana, comedor al mediodía, en la noche sala de juegos, el tema de huerta en casa también ganó relevancia, y entonces estos espacios multifuncionales vienen en tendencia. Así desaparecieron nuevas necesidades y hoy hablamos de tercero, cuarto y quinto espacio y no solamente entre la casa y el lugar de trabajo, sino en el mismo hogar, en el mismo lugar de trabajo. Camilo, ¿cómo ves que cambia eso a la hora de estas personas de los hogares o estas familias, ¿cierto? Salir a buscar alojamiento, ya sea regional o también los turistas internacionales que llegan a buscar alojamiento en nuestro territorio? ¿Cómo has visto esa evolución del tema de alojamiento tradicional y de rentas cortas? Bueno, no, te cuento un poco. Básicamente la tendencia que hoy en día está teniendo el mercado está migrando de una hotelería tradicional donde tenían un monoespacio, una cama, un televisor, un minibar, a sentirse un poco más en un hogar. Entonces, claro, cuando las personas salen a viajar, están intentando llegar a un apartamento como bien lo dijiste, de 50, 60 metros cuadrados, inclusive menores, pero que tengan el área de la cocina, donde puedan estar
no sé, con su mascota, con sus hijos, etcétera, etcétera. Pero entonces cuando nosotros vemos esta tendencia de las familias viajeras, tienden a buscar estos espacios donde no los limitan a un número X de noches, sino que pueden tener una flexibilidad de estadía entre una noche, 365 días sin un amarre a esos lugares. Y ahí es donde gran parte de la sociedad hoy en día, que vemos que pues, viven en una ciudad, sin embargo no quieren vivir comprados, sino alquilados, hay una oportunidad no solamente del sector constructivo para esos inversionistas que sí les gusta el tema de real estate o del sector inmobiliario, sino para poder atender las necesidades de esas familias que no están amarradas a un lugar. Hoy en día vemos pues mucho teletrabajo, como bien lo dijiste al principio de la conferencia, vemos muchas personas que trabajan semi-remoto, entonces muchas veces les gusta irse al campo a vivir, porque hoy en día también para nadie es un secreto, la expansión rural en las familias de Medellín es muy grande, es decir, hay mucha migración hacia afuera. Entonces cuando vemos eso, vemos una gran oferta de propiedades que se pueden entregar a este modelo de negocio, y es donde grandes actores como lo es Home Center pueden venir a hacer un apoyo para nosotros y poder adecuar estos espacios de una manera muy atractiva para las personas que realmente quieren entrar a hacer pues a vivir la experiencia de unas rentas medias y cortas, que nosotros en el gremio lo llamamos flex living. Entonces, diría yo que hoy en día está cogiendo mucha tendencia. Dato curioso, 2023 el 6% de los turistas utilizaban este tipo de modalidad, hoy estamos en el 35% de los turistas. Es claro cómo gana participación, no quiere decir que el turismo tradicional desaparezca, pero sucede algo similar a lo que pasa con el e-commerce y los canales tradicionales, que termina siendo como un jalonador el nuevo turismo, las nuevas formas de alojamiento del mercado total o del mercado tradicional. Y muy importante esos valores pues, o esos conceptos de flexibilidad y de personalización que empiezan a requerir esos espacios para poder que los satisfagan esas necesidades de los usuarios o de los consumidores. Ana, ¿qué rol puede jugar la artesanía y esa tradición cultural en esa necesidad de flexibilizar o personalizar esos espacios, ya sean nuestros hogares o los lugares donde nos estamos alojando, que como lo decía Camilo, queremos que sea una experiencia cada vez más similar a la del hogar y no una experiencia uniforme como la que podríamos encontrar en cualquier otra habitación? Juanfer, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y claro, la artesanía juega un papel protagónico. Y yo diría que es un papel protagónico en todo el escenario de la creación de espacios de vivienda, la creación de los espacios de hotelería, porque si estamos hablando de que estamos recibiendo un turismo y el turismo es el nuevo petróleo de nuestro país, entonces realmente hay que recibir a ese turista con una oferta en donde que haya identidad impresa en el espacio, que además es no solamente generar un movimiento de diseño, en donde se hable de diseño colombiano con identidad de la mano de diseñadores, creadores, en un tema de co-creación con artesanos, involucrando las técnicas, involucrando textiles, involucrando objetos, pero también se convierte en un jalonador muy importante para la economía local. Y yo me atrevería a decir que no solamente es para los artesanos, sino para todos los oficios, y para los diseñadores, para esos emprendedores que le están apostando a crear esa microempresa y están iniciando un recorrido, digamos, en el mercado. Y también para la industria, por supuesto, de empezar a articularse con el sector artesanal. En realidad, la cadena de valor que se puede generar desde los artesanos, desde los oficios, desde los diseñadores, desde las marcas, desde las industrias y creando todo este gran ecosistema en torno al diseño, porque de eso de alguna manera aquí se promueve el desarrollo económico, social, local, se habla de territorio, se impacta, entonces realmente es una oportunidad muy grande para
diría yo, todo el sector creativo colombiano, pero también es una oportunidad muy grande para, por ejemplo, la experiencia de la hotelería, de ofrecer a través de, bien sea rentas cortas o, digamos, el sistema tradicional, incluso, bueno, podemos hablar de, pues, de todos estos espacios que se están utilizando en la experiencia hotelera, dotar de identidad colombiana es muy importante. Involucrar como toda esa ecuación, porque finalmente aquí lo que se hace es irradiar un crecimiento para todos. Hay algo muy importante que quiero agregar a lo que estás diciendo y es el 95% de los turistas que vienen a Colombia vienen es a vivir la experiencia de Colombia. Entonces, cuando llegan estas artesanías y la forma en la que uno decora los espacios donde ellos van a habitar un par de días, unos 5 días, 30 días, 2 meses y medio, de una manera muy del lugar, donde tú puedas vivir una experiencia de Medellín, de Bogotá con su cultura en Bogotá, de Cali con su cultura, no sé, de la salsa. Eso es lo que es el atractivo de esta ciudad, pues de este país. Y más que todo que somos un país muy reconocido por la biodiversidad de culturas. Entonces cuando tú viajas a Medellín, ves el sombrero volteado, ves el poncho, viajas a Cali, vas a ver algo mucho más colorido relacionado a la salsa, te vas para Bogotá y vas a ver algo muy relacionado al tema gastronómico. Tiendes a generar un atractivo muy grande de todos estos turistas o estas personas que quieren venir a Colombia a vivir la experiencia no solamente de turismo tradicional relacionado a la cultura, sino también vas a generar un sitio muy agradable para ellos poder quedarse. Y hoy en día pues somos líderes mundiales, estamos en top 3, no puedo decir si 1, 2 y 3, eso te lo quedaría debiendo, de nómadas digitales. Está España, está Colombia y otro país que no recuerdo muy bien cuál es, pero los dos que lideramos somos España y Colombia. Precisamente por eso, por lo bienvenido, lo welcoming que somos los colombianos, pues, que sabemos dar muy bien la bienvenida, y dos, la experiencia que viven las personas de afuera con las culturas y cómo nosotros nos preocupamos mucho por exponer esas culturas de nosotros. Así es, cómo se van dando todos esos procesos de transformación, no solamente de la forma como estamos en nuestros hogares, de los procesos de urbanización, aparecen nuevos centros urbanos ubicados en zonas que tradicionalmente eran rurales, pero también cómo podemos aprovechar esta llegada de turismo internacional que sabemos que tiene una gran derrama económica y que durante muchos años estuvimos muy interesados en atraer turistas y por problemáticas relacionadas con la violencia no llegaban. Entonces, ¿cómo gestionamos esta oportunidad que se nos abre? Quisiera pasar a un segundo capítulo en torno al concepto de regeneración. Ana nos ampliaba cómo la artesanía puede servir para regenerar ese tejido social y cultural, mantener y preservar esas tradiciones, pero también hay unos compromisos de regeneración desde lo social, tanto en el sector del alojamiento como en el sector residencial. Y quisiera iniciar un poco con la parte de hospitalidad y alojamiento. Sabemos unas problemáticas relacionadas también con la llegada de turismo, en ese turismo tradicional enfocado en el entretenimiento, de pronto alrededor de los conciertos. Y quisiera saber, Camilo, cuáles son esas iniciativas que hoy hay desde esa regeneración de lo social para formalizar todo este modelo de negocio de las rentas cortas y estas nuevas instancias, y cómo, como lo decía ahorita Ana, nos podemos sumar en ese proceso de formalización de este tipo de turismo para que regeneremos esas problemáticas desde lo social. Bueno, hay algo muy importante que hoy en día lo están haciendo las diferentes alcaldías, principal la de Medellín, donde ya pasamos de una subsecretaría con unos recursos limitados a una secretaría con unos recursos un poco más amplios, y esto lo que está generando dentro del entorno turístico, el entorno de la hospitalidad en la ciudad, inclusive alrededor de la ciudad, en la parte rurales, es culturizar al colombiano, culturizar al local. ¿En qué sentido? En que cuando vean una persona del exterior, pues lo tiendan a tratar de una mejor manera. Es decir, para nadie es un secreto, Medellín tiene una problemática al igual que otras ciudades del país, que es la inseguridad en cierto modo, ¿cierto? Entonces, cuando ya la gente empieza a culturizarse de que van a haber extranjeros, de que va a haber unos visitantes que no son locales, pues la verdad lo que están intentando hacer las diferentes alcaldías es decirle a esa persona que tiende a ser
pues no muy buena, venga, estas personas déjelas quietas, que al fin y al cabo esto es lo que está moviendo la economía hoy en día, es lo que está creando las oportunidades para las personas de la región. Eso es uno. Dos, lo que está invirtiendo en infraestructuras alrededor de las ciudades, donde cogen ciudades principales como lo son Medellín, Bogotá, Cartagena, y lo cogen de llegadero, como decimos nosotros los paisas, o de hub como tal, y empiezan a generar esas visitas a los diferentes pueblos en la ruralidad y empezar a conocer no solamente la cultura medellinense, sino que se van para el Carmen de Viboral y ven todo el tema de las vajillas, se van para, no sé, Jericó y empiezan a ver un poco más la cultura cafetera, y empiezan, no sé, se van para Guatapé y ven un folclore muy bonito alrededor pues, de una piedra, que es pues para nadie un secreto, uno de los lugares principales del turismo de Colombia. Entonces, cuando vemos que todas estas entidades públicas, alcaldías, gobernaciones, le están en serio apostando a lo que es el turismo, vemos una mejoría muy grande en cuanto a la cultura, no solamente las personas de Colombia, sino todo el mundo que nos visitan. Ya saben dónde quieren ir, qué quieren visitar, cómo lo quieren hacer, y no llegan esperando a que alguien de acá les ofrezca algo que probablemente no les vaya a agradar. En ese orden de días también hemos visto cómo desde la parte residencial, no solamente desde alojamiento, el driver de bienestar cada vez tiene también una mayor importancia, como no solamente el tema de la salud, no solamente el tema de la salud mental, de la salud física, y eso tiene mucha relación incluso con hábitos que tenemos en casa, con nuestras horas de sueño, con esas nuevas terapias que aparecen. Entonces quisiera saber, Adriana, cómo están viendo hoy que el consumidor en Colombia y en Latinoamérica se está relacionando con esa práctica de bienestar, dónde está viendo el bienestar y qué relación tiene con esos textiles y ese mobiliario que lo rodea en su casa. Nosotros estamos viendo que los clientes son cada vez más conscientes, digamos, no solamente se fijan en el tema estético, sino que hay detrás de ese producto, cómo fue producido, si la empresa de la que salió respeta el medio ambiente. Entonces, digamos, hay temas que uno no los ve, pero ya el cliente está cada vez indagando más. Entonces, ese es un primer punto. También estamos viendo cómo están tratando de integrar elementos de la naturaleza hacia el interior del hogar. Conceptos como la biofilia están ganando terreno, entonces biofilia no es solamente llenar pues el apartamento de plantas, sino cómo traemos todos estos elementos de la naturaleza al interior, ¿a través de qué? Del color, colores neutros, obviamente pues las plantas, a través de la luz, teniendo en cuenta pues el ciclo circadiano, entonces tenemos una luz cálida en las zonas sociales, luz día para el trabajo, luz blanca, ¿sí? Entonces jugamos con temas de luz, de color, la incorporación de todas estas fibras naturales que en el mundo textil es tan rico, fibras como el bambú, el cáñamo, empiezan a ganar cada vez más relevancia, y en la medida que los precios de estos productos empiecen a tender a bajar, pues obviamente vamos a poder masificar mucho esto. También lo vemos mucho, ya la gente quiere que su baño sea un spa, entonces esta incorporación de estos elementos en todos los momentos y en todos los espacios de la casa ganan mucha relevancia. Ana, ¿cómo desde acá y hoy ven ese cambio en ese consumidor en torno al concepto del arte de habitar? ¿Y cómo hoy, digamos, ven ustedes que se dan esos cambios del usuario de residencia? Bueno, es muy importante, yo creo que entender que es ACAE, voy a decir, ACAE es la Asociación Colombiana de Arquitectura Interior, y es una asociación que tiene el propósito de posicionar y de hacer comprender de alguna manera la importancia de la arquitectura interior para la creación y la transformación de nuestro hábitat. Aquí se involucran, porque esto va más allá de lo cosmético y lo decorativo, porque la arquitectura interior exige la combinación de un grupo interdisciplinario que combina una cantidad de técnicas, o sea, desde la acústica, por ejemplo, para el bienestar, desde la iluminación, son temas técnicos muy profundos con mucha destreza. Acabas de mencionar el tema de la biofilia, es, mejor dicho, la comprensión de las necesidades
de los seres humanos, de la sociedad, para transformar positivamente, de manera integral y dar una solución estética a esa y perdurable, porque también ahí está el factor de sostenibilidad. Entonces, es una comprensión muy profunda de esos retos, de esos desafíos de atender y de solucionar un espacio. Y me voy a ir de lo macro a lo micro. O sea, tú mencionabas, o sea, en temas de destinos turísticos, lo importante de que Colombia, que las regiones, comprendamos que tenemos que tener una infraestructura de calidad para poder atender ese grupo masivo de turistas que estamos recibiendo en nuestro país. Por todo este atractivo, como tú lo has dicho, Colombia es el país más etnobiodiverso que tenemos en el planeta. Eso es una gran bendición y también es una gran responsabilidad. Entonces, desde la infraestructura hotelera, la infraestructura de vías, en fin, todo lo que hay que tener alrededor para crear ese escenario ideal, para crear una experiencia memorable en el turismo, pero más importante aún es que esa experiencia sea memorable y permanente para los habitantes de esas ciudades, de esas regiones, porque aquí habitamos nosotros. Entonces, desde acá hablamos y estamos haciendo una reflexión de la importancia de habitar la identidad, cómo la abordamos. Y ya me voy, digamos, al tema del espacio que puede ser micro, pero cualquier espacio, pues tiene que tener, pues obviamente una combinación de elementos que atiendan esas necesidades, porque finalmente el diseño lo que propone es la misión del diseño, es servirle, por un lado, a dignificar la calidad de vida del ser humano, aportarle bienestar, porque un buen diseño se traduce en salud, en bienestar, en productividad, en mejorar el relacionamiento. O sea que hay que entender esa importancia del diseño, de la arquitectura interior, de la selección de los objetos con los que conformamos y materiales y acabados con los que conformamos ese espacio, porque eso definitivamente se traduce en salud mental. Creo yo que hay un tema que es muy importante de mencionar. Entonces son muchos los desafíos, muchas las oportunidades, y aquí pues lo que queremos desde acá es crear esa conciencia de la importancia del diseño, de la arquitectura interior, de hacer los proyectos al derecho, de no hacer improvisaciones, porque los costos de improvisar pues son altísimos y finalmente redunda directamente sobre la salud del usuario. Quiero aprovechar estos hallazgos para invitarlos a recorrer el foro de tendencias y a empezar a establecer esas relaciones entre las materias primas, subproductos del agro y cómo se pueden aprovechar esos subproductos también para todo el desarrollo artesanal y cómo la misma artesanía tiene esas repercusiones desde ese tejido social. Camilo, ¿cuáles consideras que sean otros elementos importantes? Ana nos hablaba, por ejemplo, de la infraestructura, en torno a temas de, por ejemplo, los aeropuertos en Medellín, en Bogotá, la cantidad de frecuencias o vuelos directos. ¿Cuáles consideras que son otros elementos, ya sea de infraestructura civil o de tecnología o incluso hasta elementos culturales que vamos a tener en cuenta para aprovechar estas oportunidades como la que nos compartías de los nómadas digitales? Bueno, algo muy importante que Colombia está haciendo y está generando o está invirtiendo mucho en lo que es el transporte público. Nosotros los colombianos estamos muy acostumbrados a tener nuestro carro, nuestra moto, e irnos por nuestros propios medios a donde tengamos que ir. Pero gran parte de los turistas de afuera que vienen aquí a Colombia tienden a utilizar en su día a día el transporte público de sus lugares, de donde ellos vienen. Claro, cuando vienen aquí el transporte público no es el más óptimo, no es el más organizado, que sí, tenemos un metro espectacular aquí en la ciudad de Medellín, pero al fin y al cabo los alimentadores de ese metro no son el típico estación de bus que llega cumplido, que hace bien su trabajo, pues no estoy generalizando sin quererlo hacer, pues ellos se limitan mucho a lo que es estas plataformas de transporte como tal. Entonces, cuando viven esta experiencia, no es algo que ellos estén como viendo un desarrollo muy grande. Entonces, cuando pues la gobernación, la alcaldía se están invirtiendo en eso, vamos a ver una gran mejoría, por un lado.
Por el otro lado, pues gran parte del turismo que llega a las ciudades principales de Colombia también quieren conocer los alrededores, como lo dije ahora, ir a los diferentes pueblos, a los diferentes departamentos que no tengan este aeropuerto internacional. Entonces, muy importante la infraestructura vial, un transporte fácil de llegar, una frecuencia de transporte, ya sea buses o que tan siquiera puedas contratar una empresa que te lleve a estos lugares y te recoja, no sé, a los 2 días. Pero lo estamos viendo muy acelerado más que todo en la región de Antioquia. Y por último, el tema de los aeropuertos. Hoy en día, pues Colombia tiene una problemática que uno no lo ve en el día a día, pero esto es lo que se conversa en el sector, y es los aeropuertos ya no tienen la capacidad instalada para recibir el número de visitantes que estamos recibiendo. Voy a hablar desde nuestra empresa. Somos un gran equipo como tal, entonces desde nuestra empresa nosotros recibimos 24.000 huéspedes al mes en Colombia, en 3 ciudades, Cartagena, Bogotá, Medellín. Claro, nosotros vemos que si nosotros traemos 24.000 huéspedes, ¿cuántos más nos traen? Nosotros no somos un porcentaje muy grande de la torta, a pesar de que pues, generamos este ingreso de personal. Y claro, cuando vamos a hablar con los desarrolladores, vamos a hablar con las alcaldías, vamos a hablar con la gente que está metida en el sector transporte, me dicen, nosotros estamos chiquitos de infraestructura. Entonces, algo muy importante que hay que hacer en las zonas es empezar a enfocarnos en crear o en crecer estos lugares, estas infraestructuras, porque al fin y al cabo esto es lo que nos va a permitir a nosotros generar una muy buena experiencia. Al generar una muy buena experiencia, el sector inmobiliario, el sector decoración, el sector artesanías, también se va a ver beneficiado. Ahora nos contabas, Adriana, de la importancia también de democratizar el diseño y las bondades que vienen con el diseño, por ejemplo, en términos de bienestar. No sé si nos podrías compartir casos en los que, por ejemplo, se haya dado trabajos con comunidades en términos de artesanía o algún tipo de iniciativas que permitan también como que estas comunidades artesanales puedan tener exposición por medio de grandes retailers, como es el caso de Home Center. Bueno, actualmente tenemos un proyecto muy lindo que inclusive lo llamamos Artesanos. Ya llevamos un par de años trabajándolo y trabajamos muy de la mano con las comunidades, generamos empleo a un montón de familias. Entonces, ¿cómo trabajamos? Nosotros como que tenemos una idea, un sueño, lo socializamos con los equipos, trabajamos con un proveedor particularmente que nos ayuda a conectar con estas comunidades. Obviamente, vender a Home Center tiene unos temas, empezando por un código de barras, entonces explicar esto, ¿no? Un código de barras, cómo nos tienen que entregar. Entonces, es un tema de también capacitación y la idea es que esto sea perdurable en el tiempo, ¿sí? No que nos vendan una vez no sé, un jarrón y listo, no. La idea es generar continuidad y que esto ayude a esta economía. Entonces, tenemos este sueño, lo trabajamos en conjunto. La idea es que muchas de las categorías que tenemos en Home Center, muebles, organización, decoración, todo lo que es mesa y cocina, hacemos una gran colección, lo exponemos en los diferentes canales. Nosotros tenemos no solamente las tiendas físicas, tenemos toda la parte digital para que los clientes también que no estén, digamos, en esas zonas pueden acceder a través de la app, de la web, de estas colecciones. Contamos quiénes son las comunidades y cómo estamos impactando positivamente. Por ejemplo, en la Navidad que nosotros manejamos, nosotros somos muy importantes en Navidad, más del 30% de las compras que hacemos las hacemos a comunidades artesanales. Entonces, la verdad, trabajamos muy en conjunto y nos encantan estas iniciativas, pues porque creo que nosotros como una gran empresa, pues somos los llamados a apoyar este tipo de iniciativas y tenemos que ayudar al crecimiento de estas comunidades. Así es, alineados con tesis de capitalismo consciente, donde obviamente hay que tener una sostenibilidad económica, pero en línea con los intereses que tienen otros grupos de interés, donde no solamente están los clientes, sino también la comunidad. Desde Inexmoda Transforma también lo vemos año tras año, donde acompañamos a cerca de 900 empresas en 9 proyectos de transformación, y uno de ellos es encadenamientos productivos formales, y uno ve la implicación que tiene cuando una empresa ancla realmente logra formalizar a sus proveedores y en algunos casos hasta permitir
que el proveedor se integre hacia adelante y se convierta en un competidor, pero sobre todo generando pues un crecimiento económico y social. Ana, desde tu experiencia, ¿cómo has visto que se puede democratizar ese acceso a la artesanía y a esa riqueza cultural que tiene Latinoamérica en esos proyectos de arquitectura interior? Bueno, es muy emocionante escuchar a Home Center contar esta historia porque tengo que decir que en el pasado, durante la gestión que tuve el honor de liderar Artesanías de Colombia, 7 años desde el 2015 hasta el 2022, hicimos justamente ese acercamiento con empresas como Home Center, con grandes superficies, con industrias, pero también con diseñadores en todos los diferentes aspectos posibles de la creatividad, desde el diseño de moda, desde el diseño de joyería, desde el diseño industrial, desde la arquitectura, porque hasta logramos acabados arquitectónicos con materiales, con fibras, involucrando esta co-creación entre las diferentes industrias creativas y volviéndolo grande ya las industrias a incorporar y mantener en ese mindset de la importancia de apoyar al sector artesanal y de hacer creación de nuevas colecciones, porque esto finalmente se volvió pues una explosión creativa, generando un movimiento con identidad colombiana en todos los escenarios, inclusive en el arte, porque vemos las grandes exposiciones de arte que han ocurrido últimamente de artistas colombianos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, también se han proyectado de alguna manera apoyando sector artesanal o trabajando artista y artesano. Entonces, aquí, primero que todo, pues lo importante es ese tejido social, ese relacionamiento en donde se empieza a entender que el sector artesanal es un sector productivo, valiosísimo para incorporarse con otros y para articularse con otros sectores, porque de la mano de ellos podemos crear nuevas colecciones y es una generación de ingresos para esas comunidades, para esos territorios, pero también es un crecimiento exponencial para esas marcas que empiezan a participar apostándole a esas alianzas. Entonces, ¿qué ha pasado? Colombia ha sido líder de este programa de desarrollo impulsado desde la innovación y el diseño, y es un referente regional pues tengo que decir, estoy refiriendo a mi experiencia hasta el 2022, en donde tuvimos la oportunidad de generar pues, un tema de alianzas, de cooperación internacional, brindar, compartir esta experiencia con países como México, como Perú, como Chile, incluso con Vietnam tuvimos un tema de relacionamiento. Entonces, sí se trazó un camino en donde se generaron unos resultados muy importantes dirigidos para atender esas necesidades, pero también en donde se amplió a toda una comunidad creativa, entonces generando un programa de desarrollo increíble. Yo veo aquí en Jaime Textil, estoy absolutamente fascinada, acabo de recorrer un par de corredores y veo cada día más presente el sector artesanal participando en escenarios como este, de la mano del diseño con innovación. Entonces produce mucha, de verdad, ilusión ver que ese camino recorrido sigue teniendo tracción, y creo que hay que seguirle apostando porque esto realmente nos beneficia a todos. Textiles, artesanía, hablabas ahora incluso de la relación con la luz, que lo podemos ver en una de las experiencias que abre aquí el pabellón azul, la experiencia de Fluir. ¿Cuáles son esas necesidades o esos pedidos que empezamos a ver desde alojamiento, desde hotelería Camilo, en materia de necesidades del textil, necesidades de la luz, e incluso, ¿por qué no?, la relación con la parte de garden, ¿cierto?, con la parte vegetal en el alojamiento, si es posible o no, y hacia dónde nos está llevando el consumidor con estas materias primas y elementos en su hospitalidad. Bueno, al fin y al cabo, cuando alguien viene o uno va a un lugar o un espacio habitable, es a generar
una sensación de satisfacción, ya sea en el descanso, en su estadía, en su trabajo, en lo que vaya a hacer. Entonces, uno, la iluminación es demasiado importante. Hoy en día vemos que gran parte, y nosotros lo tenemos comprobado, de que gran parte de los turistas que vienen aquí les gusta mucho lo que es cálido. Entonces ahí viene también muy relacionado el tema de los colores. Cuando los colores vienen a ser unos colores muy fuertes, tienden a generar una sensación de no muy a gusto en su estadía. Entonces son colores también muy cálidos, muy neutros, que van acompañados de un lugar lleno de naturaleza, de unos colores neutros, pues valga la redundancia, colores neutros, pero al mismo tiempo algo muy sencillo. O sea, sencillo me refiero yo a que no son espacios muy atacados con mucha decoración, sino que vienen a tender a ser unos espacios minimalistas que también vienen acompañados con el tema de artesanía, específicamente en Colombia, donde generan una sensación de hogar, una sensación de calidez, una sensación de descanso y una sensación que te permite a ti hacer la actividad que quieras hacer, trabajar, leer, ver televisión, estar en el lugar y que te generan un tema de confort al interiorismo. Entonces, bien lo decías ahorita, es muy importante toda esta mezcla interdisciplinaria de los equipos de arquitectura, inclusive pues me voy a ir un poco más allá del tema de ingeniería civil, donde podamos tener, no sé, las distribuciones de los espacios adecuados, las áreas adecuadas, donde también ya viéndolo desde parte de negocio, no se vuelvan inoficiosos los metros cuadrados que vamos a tener ahí. Entonces, yo creo que toda esta mezcla de lo que hemos hablado hoy hace que el producto salga muy afín con lo que la gente, no solamente que habitamos el lugar, y cuando digo lugar es la ciudad de Medellín, sino los que vienen a la ciudad de Medellín queremos tener. Y quisiera terminar con una ronda de esta pregunta para todos, y es cómo consideran que espacios como Haim Textil pueden aportar para las necesidades de estos espacios flexibles de los que estuvimos hablando. O sea, cómo Haim Textil ayuda en la flexibilización, en la personalización, tanto de espacios residenciales como de espacios de alojamiento. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, si quieren, comienzo yo. Básicamente, como lo vemos nosotros desde el área de hospitalidad, este tipo de espacios son muy importantes porque ahí es donde nosotros no solamente nos limitamos a lo que conocemos, sino que nos abre la frontera de poder conocer una oferta mucho más grande de lo que podemos estar implementando en los espacios que vamos a estar ofreciendo. Entonces sabemos pues, que aquí hay varios expositores internacionales donde nos pueden abrir la posibilidad de nuevos productos, nuevos materiales, nuevos textiles, valga la redundancia, acabados, donde si los empezamos a implementar en nuestros lugares, a pesar de que sí tenemos un lineamiento muy hacia la cultura colombiana, podemos generar esa internacionalización de las personas que vienen. Entonces también van a sentirse un poco más a gusto con lo que están habitando y podemos dar un nivel un poco más alto de satisfacción al quedarse. Entonces, claro, cuando vienen todos estos expositores y gran parte de las personas que están aquí están involucradas, o gran parte no, la mayoría diría yo, si no son todos, están involucrados en generar espacios, pues yo creo que ya podemos hacer una articulación de conocimientos, de objetos, de texturas, que van a entregarle al fin y al cabo al cliente final o al stakeholder final, háblese de huésped o de propietario del lugar, una oportunidad de expansión de cosas que se ven trasladados en la buena hospitalidad de los lugares. Para nosotros es un espacio de creatividad. A nosotros nos encanta estar viendo qué pasa en el mundo, aquí en Colombia, y es un espacio también muy chévere porque muchos de los expositores son proveedores nuestros, entonces también es un espacio para ver esas nuevas iniciativas y esos nuevos proyectos y poder incorporarlos en nuestros surtidos. Pues es muy importante una feria como Haim Textil porque aquí se reúne la oferta de lo que está pasando en el mundo textil, pero lo que me parece también un acierto es ampliarlo a otros sectores que hayan incluido el sector home decor. Me parece que es un acierto porque hace parte, hay que mirar
digamos, integralmente. Yo creo que parte de lo que el propósito de una feria como Jaén Textil es el relacionamiento, la generación de oportunidades, pero también la creación de un escenario en donde se propicie la innovación, en donde podamos desde el sector, de este sector donde nosotros nos movemos, en la parte de arquitectura interior, en la parte de hotelería, en la parte de retail, que podamos encontrar reunida una oferta muy variada, muy interesante y poder descubrir esas, digamos, lo que llamaríamos los highlights de la feria, que siempre son realmente muy oxigenantes para todo el sector. El mercado inmobiliario crece en Latinoamérica a tasas superiores que a las globales, va a crecer una tasa superior desde el 2025 hasta el 2030. Algo similar sucede con el mercado de alojamiento y esa es la respuesta de por qué Latinoamérica, por qué hablar de mobiliario, por qué hablar de alojamiento, por qué hablar de nuevas formas de alojarse, ¿cierto? De estas estancias cortas y de rentas cortas y cómo crece ese mercado dentro del total del alojamiento tradicional y por qué también hablar de esa relación que puede tener la artesanía, los textiles y las materias primas con esos espacios flexibles que estamos buscando. Muchas gracias Adriana, Ana, Camilo por acompañarnos en este espacio y a ustedes los invitamos a que escaneen el código QR para que mantengamos conversaciones de valor en torno al fortalecimiento de las marcas de las industrias creativas. Muy amables, muchas gracias.